Me llamo Ramiro Sánchez. Tengo 67 años y si estás escuchando esto, necesito que sepas lo que me hizo mi nuera. Lo que me hizo en mi propia casa, donde viví 40 años con mi esposa Consuelo, donde crié a mi hijo Miguel, donde pensé que pasaría mis últimos días en paz. Pero esa mujer pisó mis lentes para que no viera la televisión y no sabía quién era yo realmente. Era un martes por la mañana cuando todo cambió. Había salido temprano a comprar pan dulce a la panadería de Doña Carmen, como hacía todos los días desde que mi Consuelo murió. El sol de octubre apenas calentaba las calles de nuestro barrio, y yo caminaba despacio, sintiendo el peso de los años en mis piernas cansadas. Llevaba mis únicos lentes de lectura colgando del cordón que Consuelo me había tejido años atrás, esos lentes que me permitían ver el mundo con claridad, leer el periódico, ver las telenovelas que tanto me gustaban. Al regresar a casa, escuché gritos desde la cocina. Mi nuera Valeria estaba gritando como una loca, moviendo papeles en sus manos. Tenía el cabello perfectamente peinado como siempre, sus uñas largas pintadas de rojo sangre y usaba uno de esos vestidos ajustados que le gustaban. Mi hijo Miguel estaba sentado en una silla, con la cabeza baja, sin decir nada. «Mira esto, Miguel», gritaba Valeria, agitando lo que parecía ser la factura de la luz. 400 pesos más que el mes pasado. 400 pesos que no tenemos porque tu padre se la pasa viendo la televisión todo el día como si fuera el rey de la casa. Dejé las bolsas del pan sobre la mesa y el ruido hizo que ambos me miraran. Los ojos de Valeria brillaban con una furia que nunca había visto antes, y Miguel, mi propio hijo Miguel, me miraba como si fuera culpable de algo terrible. «Buenos días», dije suavemente, tratando de mantener la calma. «¿Qué pasa aquí?» «Ah, llegó el derrochador». Valeria se acercó a mí con pasos largos, sus tacones golpeando el piso de cerámica que Consuelo y yo habíamos puesto con tanto esfuerzo años atrás. «¿Sabes cuánto pagamos de luz por tu culpa, viejo? ¿Tienes idea de lo que nos cuesta mantener a un anciano que no hace nada más que gastar electricidad?» Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. En mis 67 años nunca nadie me había hablado así, ni siquiera los jefes más duros durante mis 40 años limpiando oficinas y edificios comerciales me habían faltado al respeto de esa manera. «Valeria, por favor», intenté explicar. «Solo veo las noticias por las mañanas y alguna telenovela por las tardes. No creo que eso gaste tanto». «Cállate», me interrumpió acercándose más. 400 pesos, Miguel. 400 pesos que podríamos usar para el salón, para comprar productos nuevos, para hacer crecer el negocio. Pero no. Tenemos que mantener a tu padre que se cree con derecho a todo. Miré a Miguel, esperando que dijera algo, que me defendiera como yo lo había defendido toda su vida. Pero él solo movía la cabeza de un lado a otro, como si estuviera de acuerdo con su esposa. «Papá», dijo finalmente Miguel sin levantar la vista, «tal vez podrías, no sé, ver menos televisión. Es que el salón de Valeria necesita mucha inversión ahora, y cada peso cuenta». No podía creer lo que estaba escuchando. Este era el mismo niño al que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, al que había enseñado a andar en bicicleta en el patio trasero, al que había pagado la universidad trabajando dobles turnos limpiando oficinas hasta muy tarde. Y ahora estaba ahí, tomando el lado de su esposa contra mí. «Escúchame bien, viejo». Valeria volvió a hablar, pero ahora su voz tenía un tono más bajo, más peligroso. «Esta es mi casa ahora. Miguel y yo pagamos todo aquí, la comida, los servicios, todo.
Tú eres una carga, ¿entiendes? Una carga que ya no podemos permitirnos. Valeria, esta casa la compré yo hace 30 años. Comencé a decir, pero ella me cortó otra vez. Ya no. Miguel me la heredó cuando se casó conmigo. Tú aquí vives de nuestra caridad. Eso era mentira. La casa seguía siendo mía legalmente, pero Miguel tenía las llaves y manejaba todo desde que Consuelo murió. Yo había sido tonto al confiar tanto en ellos. Desde hoy, continuó Valeria, nada de televisión durante el día, nada de luces innecesarias y definitivamente nada de estar desperdiciando electricidad mientras nosotros trabajamos como esclavos para mantenerte. Pero Valeria, traté de razonar con ella. Los lentes. Necesito mis lentes para leer. Si no puedo ver televisión, al menos déjame leer el periódico, algún libro. Fue entonces cuando vi esa sonrisa. Una sonrisa fría, cruel, que nunca olvidaré mientras viva. Se acercó a mí y antes de que pudiera reaccionar, sus manos estaban sobre mi cara, quitándome los lentes. «Valeria, no», grité, tratando de recuperar mis lentes, pero ella era más rápida, más fuerte. Los tenía en sus manos, los únicos lentes que me permitían ver bien, leer, hacer cualquier cosa que requiriera ver de cerca. ¿Leer? Se rió con una risa que me heló la sangre. ¿Para qué necesitas leer, viejo? ¿Qué vas a leer que sea tan importante? Por favor, devuélvemelos, le supliqué. Son los únicos que tengo. Sin ellos no puedo ver nada de cerca. Pero en lugar de devolvérmelos, Valeria levantó mi mano donde tenía mis lentes y los miró como si fueran algo asqueroso. ¿Sabes qué, viejo? Creo que tienes razón. Los ciegos no necesitan ver televisión, dijo con esa voz llena de maldad. Y definitivamente no necesitan desperdiciar electricidad. Y entonces, mientras yo la miraba sin poder creer lo que estaba pasando, Valeria puso mis lentes en el piso de cerámica, el mismo piso que Consuelo y yo habíamos elegido juntos, donde habíamos jugado con Miguel cuando era pequeño, donde habíamos bailado en nuestro aniversario. Levantó su pie derecho, ese tacón alto y puntiagudo que siempre usaba, y lo dejó caer con fuerza sobre mis lentes. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en mi corazón. Pequeños pedazos de vidrio saltaron por todos lados, y Valeria siguió pisándolos, moviéndolos con su zapato hasta convertirlos en polvo. «Los ciegos no necesitan luz, viejo», gritó mientras seguía pisando los restos de mis lentes. «Los ciegos no necesitan ver televisión. Los ciegos no necesitan desperdiciar la electricidad que nosotros pagamos». Me quedé paralizado, viendo los pedacitos de cristal esparcidos por el piso. 40 años de trabajo honesto, de limpiar pisos ajenos con dignidad, de criar a un hijo, de amar a una esposa, y terminaba así, humillado en mi propia casa, sin poder ver, sin poder defenderme. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas arrugadas. No lloraba de dolor físico, sino de algo mucho peor. Lloraba porque el hijo que había criado con tanto amor estaba ahí, mirando, y no decía nada. Lloraba porque la casa donde había sido feliz con Consuelo ahora se había convertido en un infierno. Lloraba porque me sentía completamente solo en el mundo. «Miguel», susurré, mirando hacia donde sabía que estaba mi hijo. «Miguel, por favor». Pero cuando escuché su voz, fue para decir algo que jamás pensé oír de sus labios. «Papá, Valeria tiene razón. No podemos seguir gastando tanto en electricidad. El salón necesita toda nuestra atención ahora. Mi propio hijo, mi propia sangre, el niño al que había enseñado a ser hombre, a trabajar honestamente, a respetar a los mayores. Ahí estaba,
apoyando a su esposa mientras ella me humillaba de la manera más cruel posible. Me quedé ahí, de pie en medio de la cocina, sintiendo los pedacitos de cristal bajo mis zapatos, sin poder ver más que formas borrosas, escuchando la risa satisfecha de Valeria y el silencio cómplice de Miguel. En ese momento, mientras las lágrimas seguían corriendo por mi cara y mis manos temblaban de impotencia, pensé que mi vida había terminado. Pensé que no me quedaba nada más que vivir como un ciego, dependiendo de la caridad de dos personas que claramente me despreciaban. Si me estás escuchando, dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo reaccionarías si las personas que más amas te trataran como basura? Si te quitaran lo último que te quedaba de dignidad. Pero había algo que Valeria no sabía, algo que ni siquiera Miguel sabía completamente, algo que yo había guardado en secreto todos estos años, trabajando como un simple empleado, viviendo como un hombre común, sin alardear nunca de lo que realmente tenía. Esa mujer cruel y soberbia acababa de cometer el error más grande de su vida. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida, y no solo porque no podía ver bien. Sin mis lentes, el mundo se había convertido en una colección de formas borrosas y sombras que se movían sin sentido. Todo lo que estaba a más de 1 metro de distancia era un misterio difuso, y todo lo que estaba cerca se veía como manchas sin definición. La primera mañana después de que Valeria destruyera mis lentes, traté de hacer mi rutina normal. Me levanté temprano, como había hecho durante 40 años de trabajo, y caminé hacia la cocina para preparar mi café. Pero sin poder ver bien, me tropecé con una de las sillas que Miguel había movido la noche anterior. El ruido del metal contra el piso despertó a toda la casa. ¿Qué rayos está haciendo el viejo?, gritó Valeria desde su habitación. Son las 6 de la mañana. Algunos de nosotros necesitamos dormir porque trabajamos. Traté de susurrar una disculpa, pero mis manos temblaban mientras intentaba encontrar la cafetera. Todo lo que antes era automático, natural, ahora requería una concentración dolorosa. Toqué la estufa buscando la perilla del gas, pero sin ver bien no podía distinguir cuál era cuál. Cuando finalmente encendí el fuego, era demasiado alto y el agua se derramó cuando puse la cafetera. «¡Miguel!», gritó Valeria otra vez. «Tu padre está haciendo un desastre en la cocina. Ven a ver qué está rompiendo ahora». Escuché los pasos pesados de Miguel bajando las escaleras. Cuando llegó a la cocina, no dijo buenos días, no preguntó cómo estaba. Solo vio el charco de agua en el piso y suspiró con fastidio. «Papá, mira el reguero que hiciste», me dijo con una voz cansada. «Valeria tiene razón. No puedes estar haciendo ruido tan temprano». «Miguel, es que sin los lentes no puedo ver bien dónde pongo las cosas». Traté de explicarle. «Si me ayudaras a...». «No, papá. Tú tienes que adaptarte. Nosotros no podemos estar detrás de ti todo el tiempo. Tenemos el salón que atender». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi hijo, al que había cuidado cuando era pequeño y se enfermaba, al que había enseñado a manejar responsabilidades, ahora me trataba como si fuera una carga imposible de soportar. Valeria apareció en la cocina con su bata de seda rosada, el cabello recogido en tubos y esa expresión de disgusto que se había vuelto permanente cuando me miraba. «Esto no puede seguir así», declaró cruzándose de brazos. «Miguel, o tu padre aprende a vivir sin molestar, o va a tener que buscar otro lugar donde estar». «Valeria, por favor», Miguel le habló en voz baja, «es mi padre». «Es un estorbo», gritó ella, «y además un derrochador. Ayer en la noche vi que había dejado la luz del baño encendida».
La luz del baño, Miguel. Como si la electricidad fuera gratis. Yo no había dejado ninguna luz encendida. Simplemente ya no podía ver bien si estaban prendidas o apagadas las lámparas. Pero intentar explicar eso hubiera sido inútil. Desde hoy, continuó Valeria con esa voz autoritaria que usaba para dar órdenes, nada de luces durante el día, y en la noche solo las absolutamente necesarias. Este viejo va a aprender a vivir como lo que es, un mantenido. Esa misma tarde, mientras Miguel y Valeria habían salido al salón de belleza, intenté prepararme algo de comer. Abrí el refrigerador y traté de distinguir qué había adentro, pero todo se veía como manchas de colores sin forma. Tomé lo que pensé que era queso, pero cuando lo probé era mantequilla. El pan que creí que estaba fresco estaba duro como piedra. Cuando trataba de cortar un tomate, el cuchillo se me resbaló y me hice una cortada en el dedo. La sangre comenzó a gotear, pero no podía ver bien dónde estaba sangrando. Busqué a tientas el papel de cocina, tropezando con las cosas, sintiendo cómo el pánico crecía en mi pecho. Fue entonces cuando regresó Valeria. Me encontró con el dedo sangrando, gotas de sangre en el piso y los restos del tomate desparramados sobre la mesa. «Por el amor de Dios», gritó, «Miguel, ven a ver lo que hizo tu padre». Miguel apareció corriendo y al ver la escena, su cara se llenó de una frustración que nunca había visto antes. «Papá, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no puedes hacer las cosas bien?» «Miguel, es que no veo bien. Necesito lentes nuevos, por favor. Si me prestas un poco de dinero, puedo ir al oculista y...» «No hay dinero para lentes», interrumpió Valeria. «Cada peso que tenemos está invertido en el salón. No vamos a desperdiciar dinero en un viejo que ni siquiera aporta nada a esta casa». Miguel asintió, mirando el desastre en la cocina. «Papá, Valeria tiene razón. El salón está en una etapa muy importante. No podemos gastar en otras cosas ahora». Me quedé ahí, con el dedo sangrando, viendo las formas borrosas de mi hijo y mi nuera, y entendí que estaba completamente solo. Ni siquiera podía ver sus expresiones claramente, pero podía sentir su desprecio, su impaciencia, su deseo de que simplemente desapareciera de sus vidas. Los días se hicieron semanas, y cada día era peor que el anterior. Valeria había comenzado a esconder las bombillas de las lámparas durante el día, asegurándose de que yo no pudiera encender ninguna luz innecesariamente. Cuando le pregunté dónde las guardaba, me dijo que esa no era mi preocupación. «Los parásitos no toman decisiones en esta casa», me dijo un día, mientras quitaba la bombilla de la lámpara de la sala. «Los parásitos solo reciben lo que les dan». Por las noches, cuando finalmente me permitían encender una luz para no tropezarme completamente, me sentaba en el sillón donde Consuelo y yo solíamos ver las telenovelas juntos. Pero ahora el televisor estaba desconectado. Valeria había puesto un candado en el enchufe. «La televisión gasta mucha electricidad», me había explicado Miguel cuando le pregunté. «Es mejor así». Así que me quedaba sentado en la oscuridad, recordando. Recordaba a Consuelo cuando se reía viendo sus programas favoritos. Recordaba cómo me decía, «Ramiro, ven acá, están diciendo algo gracioso». Recordaba sus manos suaves cuando me acomodaba los lentes que ahora estaban destruidos. Mi Consuelo había sido una mujer fuerte, trabajadora. Limpiaba casas de familias ricas mientras yo limpiaba oficinas, y entre los dos habíamos logrado comprar esta casa, pagar los estudios de Miguel, darle una vida decente. Ella nunca se quejaba, nunca hablaba mal de nadie, pero tampoco se dejaba pisotear por nadie. «Ramiro», me decía siempre, «la dignidad no se mendiga, o te la respetan o te vas».
Pero yo ya no tenía a dónde irme. A los 67 años, con una pensión miserable, sin poder ver bien, dependía completamente de Miguel y Valeria. Y ellos lo sabían. Una mañana, mientras intentaba caminar por el pasillo hacia el baño, me tropecé con una caja que Valeria había dejado en el piso. Caí pesadamente, golpeándome la rodilla contra el piso de cerámica. El dolor fue intenso y me quedé ahí por unos minutos, tratando de recuperar el aliento. Valeria apareció y, en lugar de ayudarme, comenzó a gritarme: «Ahora rompiste la caja de productos para el salón, Miguel. Tu padre destruyó los tratamientos que acababa de comprar». Miguel vino corriendo, pero en lugar de preguntarme si estaba bien, se agachó a revisar la caja. «¿Están rotos los frascos?», le preguntó a su esposa. «2 están quebrados», respondió Valeria. «Eran tratamientos caros, Miguel. Esto va a afectar las ganancias de esta semana». Me levanté como pude, sintiendo un dolor punzante en la rodilla, y los miré. Mi propio hijo estaba más preocupado por unos frascos de crema que por su padre lastimado. «Lo siento», murmuré. «No los vi. Si me dijeran dónde ponen las cosas». «La culpa no es nuestra», gritó Valeria. «La culpa es tuya por ser un ciego inútil que no puede caminar sin destruir todo». Esa noche, acostado en mi cama, en la oscuridad total, porque Valeria había quitado también la bombilla de mi cuarto, lloré como no había llorado desde el funeral de Consuelo. Lloré por la humillación, por la soledad, por ver cómo el hijo que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño que me despreciaba. Pero también lloré porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que toda esa soberbia, toda esa crueldad, toda esa falta de respeto se iba a volver contra ellos. Sabía que el edificio donde Valeria tenía su precioso salón de belleza, donde se sentía como la reina del mundo, era mío. Durante 40 años había trabajado limpiando pisos ajenos, pero había un piso que era mío, un edificio completo que era mío, y ellos no tenían ni idea. Cada insulto, cada humillación, cada momento de desprecio los estaba guardando en mi memoria, porque sabía que llegaría el día en que podrían ver la verdad, el día en que entenderían quién era realmente este viejo inútil al que trataban como basura. Si me estás escuchando, quiero que sepas que nunca he sido un hombre vengativo. En 40 años de matrimonio con Consuelo, nunca le grité, nunca le falté al respeto. En 40 años de trabajo, nunca traicioné a un jefe, nunca robé, nunca mentí. Pero hay límites que no se deben cruzar, y ellos los habían cruzado todos. La dignidad de la que hablaba Consuelo estaba ahí, guardada en mi corazón, esperando el momento correcto para brillar otra vez. Y ese momento estaba llegando, aunque ellos no lo supieran. Era una noche de esas en que el silencio se vuelve tan pesado que te aplasta el pecho. Valeria y Miguel habían salido a cenar con unos inversionistas del salón, y yo me había quedado solo en la casa, sentado en mi sillón, en la oscuridad casi total. Solo tenía una vela encendida que había encontrado en un cajón de la cocina, porque Valeria había escondido todas las bombillas otra vez. Sin mis lentes, la llama de la vela se veía como una estrella borrosa que bailaba frente a mis ojos. Y fue ahí, en esa soledad tan profunda, cuando comencé a recordar los días cuando todavía tenía dignidad, cuando trabajaba con orgullo, cuando nadie me trataba como basura. Hace 20 años yo tenía 47 y trabajaba para don Eduardo Moreno desde hacía más de 15 años. Don Eduardo era dueño de varios edificios comerciales en el centro de la ciudad, y yo era su hombre de confianza para todo.
No solo los limpiaba, los mantenía, supervisaba las reparaciones, cobraba las rentas, me encargaba de que todo funcionara perfectamente. Era un trabajo duro, ¿eh? Llegaba a las 5 de la mañana y a veces salía a las 8 de la noche. Pero don Eduardo me pagaba bien, me respetaba, y yo tenía la satisfacción de ver esos edificios impecables gracias a mi trabajo. Las oficinas brillaban, los baños estaban siempre limpios, los inquilinos me saludaban con respeto cuando me veían en los pasillos. Ramiro, me decía don Eduardo, tú no eres solo un empleado, eres mi socio en esto. Sin ti, estos edificios no valen nada. Y era cierto. Yo conocía cada tubería, cada cable eléctrico, cada grieta en las paredes. Sabía cuándo había que cambiar los focos, cuáles inquilinos pagaban tarde, dónde se filtraba el agua cuando llovía fuerte. Esos edificios eran como mis hijos, los conocía mejor que nadie. Pero en el año 2003 todo cambió. Don Eduardo había invertido mal su dinero en unos terrenos que resultaron ser una estafa. Perdió casi todo. Los bancos le estaban quitando propiedades una por una y él andaba desesperado tratando de salvar lo que podía. Recuerdo perfectamente esa mañana de marzo cuando llegó a la oficina con una cara que nunca le había visto. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado y las manos le temblaban cuando prendió un cigarrillo. «Ramiro, siéntate», me dijo. «Tenemos que hablar». Me senté en la silla frente a su escritorio, ese escritorio de caoba que tanto le gustaba, y esperé. Por primera vez en todos los años que llevaba trabajando con él, don Eduardo parecía no saber qué decir. «Se acabó, Ramiro», murmuró finalmente. «Los bancos se van a quedar con todo. Mañana vienen por los edificios principales, por las propiedades que más valen». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ese trabajo era toda mi vida. Con ese dinero había comprado mi casa, había pagado los estudios de Miguel, había mantenido a mi familia durante años. «¿Y qué vamos a hacer, don Eduardo?», le pregunté. Se quedó callado un rato largo, fumando, mirando por la ventana hacia la calle. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó unos papeles amarillentos. «Hay un edificio que los bancos no quieren», me dijo lentamente. «Está en la calle Revolución, cerca del mercado. Es viejo, está medio abandonado, necesita mucha inversión para que valga algo». Yo conocía ese edificio. Lo había visitado varias veces con don Eduardo. Era una construcción de 3 pisos de los años 50, con la fachada descarapelada, ventanas rotas, instalaciones eléctricas que daban miedo. Los inquilinos que había eran gente humilde que pagaba rentas muy bajas, y la mayoría de los locales estaban vacíos. «Los bancos dicen que es más caro repararlo que lo que vale», continuó don Eduardo. «Por eso no lo quieren en la liquidación». No entendía a dónde quería llegar con todo eso. Me estaba contando sus problemas antes de despedirme. «Ramiro», dijo finalmente, mirándome directo a los ojos, «yo te debo 3 meses de sueldo. Son 45,000 pesos que no tengo, que no voy a tener nunca». Era verdad. Con todos los problemas financieros, don Eduardo se había atrasado en los pagos. Pero yo había seguido trabajando porque confiaba en él, porque sabía que era un hombre honrado. «Te voy a proponer algo», siguió hablando, «y quiero que lo pienses bien antes de contestar. Te puedo dar ese edificio de la calle Revolución a cambio de los 3 meses que te debo, más otros 6 meses de liquidación. Quedaríamos a mano, y tú serías dueño de una propiedad». Me quedé mudo. ¿Me estaba ofreciendo un edificio entero? ¿A mí, que toda mi vida había sido empleado? «Pero don Eduardo», le dije, «ese edificio está muy deteriorado. Va a necesitar muchísimo dinero para arreglarlo.
Por eso mismo los bancos no lo quieren, Ramiro. Pero tú conoces de construcción, sabes de plomería, de electricidad, de todo. Si alguien puede sacarlo adelante con poco dinero, eres tú. Era cierto. Durante mis años trabajando en mantenimiento, había aprendido de todo. Sabía cambiar tuberías, reparar instalaciones eléctricas, pintar, arreglar techos. Consuelo siempre me decía que tenía manos de oro para la construcción. Además, continuó don Eduardo, está en una zona que va a crecer. El centro se está modernizando, van a abrir nuevos negocios ahí. En 10 años, ese edificio puede valer mucho dinero. Le pedí tiempo para pensarlo, para hablarlo con Consuelo. Esa noche llegué a casa con la cabeza llena de dudas y le conté todo a mi esposa. Ramiro, me dijo después de escucharme, ¿tú crees en don Eduardo? ¿Crees que es honesto? Sí, Consuelo, es un buen hombre que tuvo mala suerte. ¿Y tú crees que puedes arreglar ese edificio? Creo que sí. Va a tomar tiempo, va a ser mucho trabajo, pero creo que puedo hacerlo. Consuelo se quedó pensativa un momento y luego me tomó las manos con esa manera tan suya de hacerlo cuando tenía algo importante que decir. Pues entonces hazlo, mi amor. Toda la vida hemos trabajado para otros. A lo mejor es hora de trabajar para nosotros. Al día siguiente le dije a don Eduardo que aceptaba. Firmamos los papeles en una notaría y de pronto, a los 47 años, después de trabajar toda mi vida limpiando propiedades ajenas, tenía un edificio propio. El primer día que fui como dueño, me quedé parado en la banqueta, mirando esa fachada descolorida, esas ventanas rotas, esos muros con grafitis, y sentí una mezcla de orgullo y terror. Era mío. Todo eso era mío. Pero también era mi responsabilidad sacarlo adelante. Los primeros años fueron durísimos. En las mañanas seguía trabajando en otros lugares para tener dinero para vivir, y en las tardes y los fines de semana me iba al edificio a trabajar. Comencé por lo más urgente, la electricidad. Las instalaciones estaban tan viejas que era peligroso entrar a algunos cuartos. Compré cables, contactos, lámparas, todo de segunda mano pero en buen estado. Trabajaba hasta muy tarde, con la luz de una lámpara de mano, cambiando metro por metro toda la instalación eléctrica. Me llevó 6 meses terminar los 3 pisos, trabajando solo los fines de semana. Después vino la plomería. Las tuberías se habían oxidado y había filtraciones por todos lados. Tuve que romper paredes, cambiar tubos, instalar llaves nuevas, reparar los baños que estaban destruidos. Consuelo me ayudaba cuando podía, cargando herramientas, barriendo los escombros, preparándome comida para que no perdiera tiempo. Mira, Ramiro, me decía cuando yo me sentía abrumado por tanto trabajo. Cada tubo que cambias, cada pared que pintas, es dinero que estás metiendo en nuestro futuro. Y tenía razón. Poco a poco, el edificio comenzó a transformarse. Las paredes limpias y pintadas de blanco se veían modernas. Los pisos que yo mismo pulí y enceraba brillaban como espejos. Las ventanas nuevas que instalé dejaban pasar más luz. Cuando terminé con la estructura básica, comencé a buscar inquilinos mejores. La zona efectivamente estaba cambiando, como había predicho don Eduardo. Llegaron negocios nuevos, oficinas pequeñas, un consultorio dental, una agencia de seguros. Con las rentas más altas pude seguir invirtiendo. Puse pisos de cerámica en los pasillos, pinté la fachada de un color crema muy elegante, instalé un sistema de intercomunicadores, puse rejas de seguridad en las ventanas de la planta baja. En 5 años, mi edificio se había convertido en una de las propiedades más atractivas de la calle Revolución. Los inquilinos estaban contentos,
Pagaban puntualmente, y yo tenía una entrada fija que me permitía vivir con dignidad. Miguel estaba orgulloso de mí. «Papá», me decía, «no puedo creer que tengas un edificio propio. Mis amigos no lo pueden creer». Pero yo nunca alardeé. Nunca anduve presumiendo que era propietario. Siguió viviendo sencillamente, manejando yo mismo la administración, cobrando las rentas, supervisando el mantenimiento. Para la mayoría de la gente, seguía siendo Ramiro el trabajador, no Ramiro el propietario. Hace 3 años, cuando Miguel se casó con Valeria, ella estaba buscando un local para su salón de belleza. Quería algo elegante, en una zona exclusiva, que le diera estatus a su negocio. «Mira, mi amor», le dijo Miguel un día, «encontré el local perfecto para ti. Está en un edificio muy bonito en la calle Revolución». Cuando me contó, me quedé callado. Era mi edificio. Miguel sabía que yo tenía propiedades, pero nunca le había dicho exactamente cuáles eran. Manejaba todo a través de una administradora, la señora Martínez, para no tener que lidiar directamente con los inquilinos. «Es perfecto, Miguel», recuerdo que dijo Valeria cuando fueron a verlo. «Es exactamente la imagen que quiero para Belleza Imperial. Elegante, moderno, en una zona que está creciendo». Firmaron el contrato de renta sin saber que yo era el propietario. Para ellos, era solo otro edificio administrado por la señora Martínez. Valeria pagaba puntualmente cada mes, estaba contenta con las instalaciones y su negocio comenzó a prosperar. Durante 2 años, ella fue una inquilina modelo. Cuidaba el local, pagaba a tiempo, no daba problemas. Y yo era el abuelo que vivía en su casa, que se levantaba temprano para no molestar, que pedía permiso para ver televisión. Pero ahora, sentado en la oscuridad de mi propia sala, con los ojos hinchados de tanto llorar, recordando los lentes rotos en el piso de la cocina, entendía la ironía amarga de la situación. La mujer que me había humillado, que me había llamado parásito e inútil, que me había quitado hasta la dignidad de ver la televisión, estaba pagando renta en MI Edificio, el negocio del que se sentía tan orgullosa, por el cual justificaba todos sus abusos contra mí. Existía gracias a May Propiedad. «Los ciegos no necesitan luz, viejo», había dicho mientras pisaba mis lentes, pero la que estaba ciega era ella. Ciega a la realidad de quién era yo, ciega a lo que realmente tenía. Si me estás escuchando, quiero que sepas que en ese momento, recordando todo lo que había construido con mis propias manos, sintiendo el peso de 20 años de trabajo honrado, decidí que ya era suficiente. Suficiente humillación, suficiente silencio, suficiente vivir como mendigo en mi propia casa mientras la mujer que me despreciaba hacía dinero en mi propio edificio. Era hora de que Valeria conociera la verdad sobre este viejo inútil al que tanto despreciaba. La mañana del lunes, cuando Valeria y Miguel salieron temprano al salón, esperé hasta estar seguro de que no regresarían. Me puse la camisa menos arrugada que tenía, los pantalones que Consuelo me había comprado para las ocasiones especiales, y salí de la casa caminando despacio, tanteando cada escalón de la entrada. Durante 3 semanas había estado guardando las monedas que encontraba en los cojines del sillón, los billetes que a veces se me caían del bolsillo y aparecían después, todo el dinero que había logrado esconder de la vista de Valeria. No era mucho, pero era suficiente para lo que necesitaba hacer. Llegué a la óptica del doctor Herrera, la misma donde había comprado mis lentes anteriores hace 5 años. El doctor me reconoció inmediatamente, aunque yo no podía ver su cara con claridad. «Don Ramiro», me dijo con voz preocupada, «¿qué le pasó a sus lentes anteriores?
Noto que está teniendo dificultades para caminar. No quise contarle la verdad completa. Simplemente le dije que habían tenido un accidente, que se habían roto y necesitaba unos nuevos urgentemente. Por supuesto, don Ramiro, vamos a hacerle un examen completo para asegurarnos de que la graduación siga siendo la correcta. El examen duró 1 hora. Cuando finalmente me puso los lentes nuevos, el mundo volvió a tener forma, color, definición. Pude ver la sonrisa amable del doctor Herrera. Pude leer los números en la factura. Pude caminar sin tropezar con los muebles de la oficina. «Estos le van a durar muchos años, don Ramiro», me dijo mientras yo pagaba con mis monedas y billetes arrugados. «Son de muy buena calidad». Salí de la óptica sintiéndome como un hombre nuevo. Por primera vez en semanas podía ver las caras de las personas que caminaban por la calle. Podía leer los letreros de las tiendas. Podía distinguir los números de las casas. Era como haber resucitado. Mi primer destino fue el edificio de la calle Revolución. Necesitaba ver mi propiedad con mis propios ojos, planear exactamente lo que iba a hacer. Cuando llegué, me quedé parado en la banqueta de enfrente, admirando lo que había construido durante tantos años. El salón Belleza Imperial ocupaba toda la planta baja del lado derecho. Valeria había puesto un letrero enorme de neón rosa y dorado, con su nombre en letras elegantes. Las ventanas estaban decoradas con cortinas de encaje blanco, y adentro se veían sillones de cuero negro, espejos con marcos dorados, lámparas de cristal colgando del techo. Se veía lujoso, exitoso, próspero. Exactamente la imagen que Valeria quería proyectar. Y todo estaba construido sobre mi propiedad, con mi electricidad, en mis paredes que yo había pintado con mis propias manos. Entré al edificio por la entrada principal, subí las escaleras que yo mismo había reparado y toqué la puerta de la oficina de la señora Martínez, mi administradora. «Don Ramiro», exclamó la señora Martínez cuando me vio. «Qué gusto verlo. ¿Cómo está usted?» La señora Martínez era una mujer de unos 50 años, muy eficiente, que manejaba la administración de mi edificio desde hacía 15 años. Ella cobraba las rentas, se encargaba de los contratos, supervisaba las reparaciones menores y me daba un reporte mensual de todo. «Señora Martínez, necesito hablar con usted sobre el local de la planta baja, el salón de belleza». «¿Belleza Imperial?» Es una de nuestras mejores inquilinas, don Ramiro. Siempre paga puntual, mantiene el local impecable, nunca da problemas. Sí, ya sé, pero necesito revisar su contrato y necesito pedirle un favor muy especial. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles personales. Le dije que había surgido un conflicto familiar relacionado con esa inquilina y que necesitaba ejercer mis derechos como propietario de manera muy específica. Por supuesto, don Ramiro, usted es el dueño y tiene derecho a tomar las decisiones que considere necesarias. Me mostró el expediente completo de Valeria. El contrato estaba firmado por 2 años, pero tenía una cláusula que yo había insistido en incluir en todos mis contratos. El propietario podía rescindir el acuerdo con 30 días de aviso si el inquilino violaba alguna de las condiciones, o si el propietario decidía usar el local para fines personales. «Señora Martínez», le dije, «quiero que prepare la documentación para rescindir este contrato. Pero no quiero que le avise a la inquilina todavía. El próximo viernes es el día en que voy a hacerlo personalmente». «¿El viernes? ¿No es ese el día en que la señora Valeria tiene programado su evento especial?» «Exacto. Valeria había estado organizando durante semanas el lanzamiento de su nueva temporada de tratamientos.
Había enviado invitaciones a todas sus clientas importantes, había contratado un servicio de catering, había decorado el salón con flores caras. Era su momento de gloria, el día en que quería demostrar lo exitosa que era su empresa. Precisamente ese día, señora Martínez, necesito que esté presente con toda la documentación legal y necesito que llame a la policía y a un oficial de tránsito para que supervisen el desalojo. La señora Martínez me miró con curiosidad, pero asintió. En 15 años de trabajar conmigo, había aprendido que yo nunca tomaba decisiones impulsivas y que siempre tenía buenas razones para lo que hacía. También necesito el nombre de un buen abogado, le dije. Alguien que pueda estar presente ese día para asegurar que todo se haga correctamente. El licenciado Carlos Ramírez ha manejado varios casos de desalojo para otros propietarios. Es muy profesional, muy serio. Esa misma tarde fui a la oficina del licenciado Ramírez. Era un hombre de unos 40 años, con lentes como los míos, vestido con un traje gris muy formal. Su oficina estaba llena de libros de leyes y tenía un escritorio ordenado con papeles perfectamente acomodados. «Señor Sánchez», me dijo después de que le expliqué la situación, «entiendo que quiere ejercer su derecho legal a rescindir el contrato de arrendamiento. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus motivos?». Le conté parte de la verdad. Le dije que la inquilina era mi nuera, que había surgido un conflicto familiar muy serio y que ya no podía mantener una relación comercial con ella. «Es perfectamente legal», me aseguró el licenciado. «Su contrato incluye las cláusulas necesarias. Con la notificación adecuada y los procedimientos correctos, puede recuperar su propiedad sin problemas». «Licenciado, hay algo más. Quiero que la confrontación sea pública, delante de sus clientas, el viernes en su evento especial». El licenciado frunció el ceño. «Eso es inusual, señor Sánchez. Normalmente estos procedimientos se hacen de manera privada». «Entiendo, licenciado, pero tengo mis razones. Esa mujer me ha humillado públicamente, me ha tratado sin respeto, me ha faltado al respeto de maneras que usted no puede imaginar. Quiero que sienta exactamente lo que yo he sentido». El licenciado se quedó pensativo por un momento. «Mientras sigamos todos los procedimientos legales correctos, y mientras no hagamos nada que pueda considerarse acoso o intimidación, puedo acompañarlo». Los siguientes días fueron una mezcla extraña de preparación silenciosa y actuación. En casa seguía comportándome como el viejo derrotado que Valeria creía que era. Me levantaba temprano sin hacer ruido, no encendía luces durante el día, comía las sobras que me dejaban en el refrigerador. Pero ahora tenía mis lentes nuevos escondidos en el bolsillo interior de mi chamarra. Durante las horas en que ellos estaban en el salón, me los ponía y comenzaba a planear cada detalle de lo que iba a pasar el viernes. Valeria, mientras tanto, estaba cada vez más emocionada con su evento. Hablaba por teléfono constantemente, organizando los detalles, presumiendo con sus amigas sobre lo exitoso que iba a ser su lanzamiento. «Va a ser espectacular, mamá», le decía por teléfono a su madre una tarde mientras yo fingía dormir en el sillón. «He invitado a todas las señoras importantes del barrio. Van a venir reporteros del periódico local, incluso la esposa del alcalde confirmó su asistencia». Una noche, mientras cenaban, la escuché contándole a Miguel sobre una conversación que había tenido con sus amigas. «Les conté a Lupita y a Mercedes lo que tuve que hacer con tu papá», le dijo con esa risa cruel que ya conocía tan bien. «Les conté cómo le rompí los lentes cuando se puso necio con lo de la televisión». Miguel no dijo nada, pero tampoco la detuvo.
¿Y sabes qué me dijeron? Que hice muy bien. Que los viejos necesitan que les pongan límites, que si no, se vuelven imposibles de manejar. Mercedes me dijo que su suegra también era muy necia, pero que cuando le quitó el control del televisor, se volvió más obediente. Sentí la rabia crecer en mi pecho, pero me mantuve inmóvil, respirando despacio, fingiendo que dormía. El viernes, continuó Valeria, cuando todas las señoras vean lo exitosa que soy, lo elegante que es mi salón, van a entender por qué no puedo desperdiciar dinero en las tonterías de un viejo. Ya verás, Miguel. Después del evento del viernes, vamos a tener tantas clientas nuevas que vamos a poder rentar un local más grande, más exclusivo. Y entonces tu papá va a tener que entender que su lugar en esta casa depende completamente de nuestro éxito. Esas palabras fueron como gasolina en el fuego que ardía en mi corazón. No solo me había humillado, no solo me había quitado la dignidad, sino que estaba presumiendo de ello, usándolo como ejemplo de su poder, de su autoridad. El jueves por la noche, mientras ellos hacían los últimos preparativos para el evento, yo revisé una vez más todos los documentos que tenía escondidos en mi cuarto. Los títulos de propiedad del edificio, firmados hace 20 años. Los contratos de administración con la señora Martínez. Las copias de todos los pagos de impuestos prediales que yo había hecho durante 2 décadas. También tenía el contrato de arrendamiento de Valeria, con su firma elegante en la última página, sin saber que estaba firmando con el hombre al que despreciaba. Esa noche casi no pude dormir. Mañana iba a ser el día en que todo cambiara, el día en que Valeria iba a descubrir quién era realmente este viejo inútil que había estado pisoteando. El viernes amaneció con un sol brillante, perfecto para el evento que Valeria había planeado. Se levantó más temprano que nunca, cantando en la ducha, probándose diferentes vestidos, maquillándose con especial cuidado. «Hoy es el día más importante de mi carrera», le dijo a Miguel mientras desayunaban. «Hoy Belleza Imperial va a posicionarse como el salón más exclusivo de la zona». Miguel la veía con admiración, orgulloso de la mujer ambiciosa que había elegido como esposa. «¿Y tu papá?», preguntó Miguel. «¿Va a quedarse aquí en la casa?». «Espero que sí», respondió Valeria. «Es el último día en que quiero verlo cerca de mi negocio. Bastante tengo con preocuparme de que todo salga perfecto. Si ella hubiera sabido lo que realmente iba a pasar ese día, si hubiera tenido la más mínima idea de la sorpresa que le esperaba, tal vez habría tratado de hacer las paces conmigo. Tal vez habría intentado pedirme disculpas por todo lo que me había hecho. Pero Valeria estaba ciega. Ciega de soberbia, ciega de ambición, ciega de desprecio hacia el hombre que había construido con sus propias manos el edificio donde ella creía reinar. Y yo, con mis lentes nuevos escondidos en el bolsillo, con mis documentos preparados, con mi dignidad finalmente lista para brillar otra vez, me preparé para darle la lección más dura de su vida. A las 2 de la tarde del viernes, cuando el salón Belleza Imperial estaba en su momento de mayor actividad, me puse mis lentes nuevos por última vez en secreto, tomé la carpeta con todos mis documentos y salí de la casa caminando con una dignidad que no había sentido en meses. El licenciado Carlos Ramírez me esperaba en la esquina, vestido con su traje gris formal, portando un maletín de cuero negro lleno de papeles legales. A su lado estaban 2 oficiales de policía y un funcionario del juzgado civil, todos preparados para supervisar lo que estaba por suceder. «¿Está seguro de esto, don Ramiro?», me preguntó el licenciado por última vez. «Una vez que entremos ahí, no habrá marcha atrás»,
Licenciado, le respondí, ajustándome los lentes que me permitían ver el mundo con claridad otra vez. Llevo semanas preparándome para este momento. Estoy completamente seguro. Caminamos los cuatro hacia el edificio que yo había construido con mis propias manos. El edificio donde Valeria creía reinar como una reina, sin saber que estaba pisando territorio que me pertenecía desde hacía 20 años. Desde la banqueta podíamos escuchar la música suave que salía del salón, las risas de las mujeres elegantes que habían venido al evento especial, el sonido de las copas de champán chocando en brindis. Por las ventanas se veían las luces brillantes, las flores caras que Valeria había comprado para la ocasión, las clientas importantes vestidas con sus mejores galas. Era exactamente como ella lo había planeado. Su momento de triunfo, su día de gloria, la culminación de meses de trabajo para posicionar su negocio como el más exclusivo de la zona. «Perfecto», murmuré, viendo la escena a través de mis lentes nuevos. «Mientras más gente haya, mejor». Entramos al edificio por la puerta principal. La señora Martínez nos estaba esperando en el lobby, con todos los documentos de administración perfectamente organizados en una carpeta café. «Todo está listo, don Ramiro», me dijo en voz baja. «El contrato de rescisión, las notificaciones legales, los documentos de propiedad, todo está en orden». Respiré profundo, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido de lo normal. Durante semanas había imaginado este momento, pero ahora que estaba aquí, la realidad me parecía casi surreal. «Señores», les dije al licenciado y a los oficiales, «es hora de que conozcan a la mujer que destruyó mis lentes porque los ciegos no necesitan luz». Abrimos las puertas de cristal del salón Belleza Imperial y entramos en grupo. El ambiente era exactamente lo que Valeria había soñado. Elegante, sofisticado, lleno de mujeres importantes bebiendo champán mientras esperaban sus tratamientos de belleza. Valeria estaba en el centro del salón, radiante con un vestido rosa que hacía juego con la decoración, hablando animadamente con la esposa del alcalde y otras señoras de la alta sociedad local. Su cabello estaba perfectamente arreglado, su maquillaje impecable, sus joyas brillando bajo las lámparas de cristal que colgaban de mi techo. Cuando nos vio entrar, su primera reacción fue de confusión. ¿Qué hacía un grupo de hombres formales interrumpiendo su evento exclusivo para mujeres? «Disculpen», dijo Valeria, acercándose a nosotros con una sonrisa profesional pero tensa. «Este es un evento privado. Si necesitan algún servicio, pueden hacer una cita para...». Se detuvo de golpe cuando me reconoció. Sus ojos se llenaron de sorpresa y disgusto al ver al viejo inútil parado ahí, con lentes nuevos, acompañado de personas que claramente tenían autoridad oficial. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con voz entrecortada, tratando de mantener la compostura delante de sus clientas importantes. El salón se había quedado gradualmente en silencio. Las conversaciones se detuvieron. Las copas de champán se quedaron suspendidas en el aire. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. La música suave siguió sonando, pero ahora parecía fuera de lugar en la tensión que había comenzado a llenar el ambiente. «Señora Valeria Méndez de Sánchez», dijo el licenciado Ramírez con voz clara y profesional. «Soy el licenciado Carlos Ramírez, representante legal del señor Ramiro Sánchez, propietario de este inmueble». Las palabras flotaron en el aire como bombas que aún no habían explotado. Valeria me miró con los ojos muy abiertos, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. «¿Propietario?», repitió con voz débil. «¿De qué inmueble?». «De este edificio, señora.
continuó el licenciado, abriendo su maletín y sacando los documentos. El señor Ramiro Sánchez es el dueño legal de esta propiedad desde el año 2003, y venimos a notificarle oficialmente la rescisión de su contrato de arrendamiento. El champán se le cayó de las manos a una de las clientas. El sonido del cristal rompiéndose contra el piso de cerámica que yo mismo había instalado resonó por todo el salón como un disparo. No, no puede ser, murmuró Valeria, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Tú no eres más que... ¿un viejo inútil? Completé su frase dando un paso hacia adelante. ¿Un parásito? ¿Un naco que no aporta nada? ¿Un ciego que no necesita luz? Las clientas elegantes nos miraban con fascination y horror, como si estuvieran viendo una telenovela en vivo. La esposa del alcalde tenía la boca abierta, sin poder creer lo que estaba presenciando. Valeria, continué, con mi voz calmada pero firme. Quiero presentarte oficialmente al hombre que construyó estas paredes donde tienes tu salón. Al hombre que cambió metro por metro la instalación eléctrica que alimenta tus lámparas de cristal. Al hombre que reparó las tuberías que llevan agua a tus elegantes lavabos. Saqué de mi carpeta los títulos de propiedad, amarillentos pero perfectamente legales, y se los mostré a ella y a todas sus clientas. Este edificio me lo entregó don Eduardo Moreno en el año 2003, a cambio de los sueldos que me debía. Yo lo reconstruí con mis propias manos, trabajando noches y fines de semana durante años. Cada tubería, cada cable eléctrico, cada pared pintada, es trabajo mío. Valeria se había quedado completamente pálida. Sus manos temblaban mientras trataba de procesar la información que estaba destruyendo todo su mundo en cuestión de minutos. Pero el contrato está firmado con una administradora, balbuceó. La señora Martínez, dije, señalando a mi administradora. Trabaja para mí desde hace 15 años. Ella maneja todos mis contratos de arrendamiento, incluyendo el tuyo. La señora Martínez se acercó con profesionalismo y le extendió una copia del expediente completo. Señora Valeria, aquí están todos los documentos. Su contrato está firmado como arrendataria del local comercial propiedad del señor Ramiro Sánchez. Los pagos mensuales que usted ha hecho durante 2 años han ido directamente a la cuenta del señor Sánchez. Fue en ese momento cuando Valeria finalmente entendió completamente la magnitud de lo que estaba pasando. Durante 2 años había estado pagando renta al hombre que despreciaba, al hombre que había humillado, al hombre cuyos lentes había pisado porque los ciegos no necesitan luz. No, esto tiene que ser una broma, murmuró, pero su voz se quebraba mientras hablaba. ¿Te parece una broma, Valeria?, le pregunté, quitándome los lentes nuevos que había comprado con mi propio dinero y limpiándolos lentamente. ¿Te parece gracioso que el viejo inútil al que pisaste los lentes sea el dueño del edificio donde tienes tu precioso salón? Las clientas comenzaron a murmurar entre ellas. Escuchaba fragmentos de conversaciones. ¿Es su suegro? ¿Le pisó los lentes? ¿El dueño del edificio vive como empleado en su casa? En ese momento llegó Miguel, que había venido corriendo desde la casa al recibir una llamada de una de las clientas que lo conocía. ¿Qué está pasando aquí?, gritó al entrar, viendo la escena. Su esposa pálida como papel, las clientas murmurando, los oficiales de policía, su padre con documentos legales en las manos. Miguel, le dije con la voz más triste que he usado en mi vida. Tu esposa acaba de descubrir quién paga realmente por su salón de belleza. Miguel miró a Valeria, luego me miró a mí.
Luego vio los documentos en las manos del licenciado. Pude ver en sus ojos el momento exacto en que entendió lo que estaba sucediendo. «Papá, papá, por favor», comenzó a decir, acercándose a mí con las manos extendidas. «Podemos hablar esto en privado, podemos...» «No, Miguel», lo interrumpí. «Ya no hay conversaciones privadas. Tu esposa destruyó mis lentes delante de ti y tú no dijiste nada. Me humilló en mi propia casa y tú la apoyaste. Me llamó parásito e inútil y tú asentiste. Ahora van a escuchar la verdad delante de todas estas señoras elegantes que vinieron a su evento». Me dirigí al centro del salón, donde todas podían verme y escucharme claramente. «Señoras», dije con voz clara, «quiero contarles sobre la dueña de este salón. Hace 3 semanas esta mujer me quitó mis únicos lentes para leer y los pisó con sus tacones, diciéndome que los ciegos no necesitan luz. Me prohibió ver televisión en mi propia casa porque según ella yo desperdiciaba la electricidad que ellos pagaban. Durante semanas viví como un ciego, tropezando con los muebles, sin poder leer, sin poder ver, mientras ella se burlaba de mí y mi propio hijo la apoyaba. El silencio en el salón era total. Incluso la música había parado. Las mujeres elegantes miraban a Valeria con una mezcla de horror y disgusto. Lo que esta mujer no sabía, continué, es que cada peso que ha pagado de renta durante 2 años me ha llegado a mí, que las paredes de su salón las pinté yo, que la electricidad que alimenta sus lámparas la instalé yo, que este piso sobre el que está parada lo pulí yo con mis propias manos. Valeria finalmente encontró su voz, pero era una voz quebrada, desesperada. «Ramiro, don Ramiro, yo no sabía. Si hubiera sabido...» «¿Qué?», le pregunté acercándome a ella. «Si hubieras sabido que soy el dueño, me habrías tratado con respeto». «¿El respeto se gana con dinero, Valeria? No se gana con 40 años de trabajo honrado. No se gana siendo el padre del hombre que amas». Miguel se acercó y se arrodilló delante de mí con lágrimas en los ojos. «Papá, por favor, perdónanos. No sabíamos. Valeria no sabía. Podemos arreglar esto». «Miguel», le dije, mirándolo con una tristeza infinita, «tu esposa sabía exactamente lo que hacía cuando pisó mis lentes. Sabía exactamente lo que me estaba quitando cuando me prohibió encender las luces. Y tú sabías exactamente lo que hacías cuando la apoyaste en lugar de defender a tu padre». Me volteé hacia el licenciado Ramírez. «Licenciado, proceda con la notificación oficial». «Señora Valeria Méndez de Sánchez», leyó el licenciado con voz profesional. «Por medio de la presente, se le notifica que su contrato de arrendamiento del local comercial, ubicado en calle Revolución, número 412, planta baja, queda rescindido a partir de este momento. Tiene usted 2 horas para desalojar completamente el inmueble». «¿2 horas?», gritó Valeria. «No pueden hacer esto. Tengo clientas, tengo compromisos, tengo...». «Tiene usted 2 horas», repitió firmemente el oficial de policía. «Cualquier objeto que permanezca en el local después de ese tiempo será considerado abandonado y será removido por las autoridades». Las clientas elegantes comenzaron a salir del salón, algunas susurrando entre ellas, otras mirando a Valeria con desprecio. La esposa del alcalde pasó junto a ella sin siquiera voltear a verla, claramente avergonzada de haber estado asociada con una mujer capaz de tratar así a un anciano. «Por favor», Miguel me tomó del brazo. «Papá, son 2 años de trabajo de Valeria. Todo su esfuerzo, toda su inversión». «¿Su esfuerzo?», le pregunté, soltándome de su agarre. «¿Su inversión? Miguel, durante 2 años tu esposa ha construido su negocio sobre MI Propiedad.
pagándome renta con dinero que sacaba de mi edificio, sintiéndose exitosa gracias a mis paredes. Y mientras tanto, en casa, me trataba como basura. Valeria se acercó a mí, con las lágrimas corriendo por su maquillaje perfectamente aplicado. «Don Ramiro, por favor, déjeme explicarle. Yo creí». «¿Qué creíste, Valeria?», le pregunté, limpiando otra vez mis lentes nuevos. «¿Creíste que podías humillar a un anciano sin consecuencias? ¿Creíste que podías quitarle la dignidad a una persona solo porque dependía de tu hospitalidad? ¿Creíste que el respeto se compra con dinero?». Los trabajadores del salón habían comenzado a llegar con cajas y herramientas, listos para comenzar el desalojo bajo la supervisión de las autoridades. El elegante salón de belleza de Valeria se estaba convirtiendo en una escena de mudanza forzosa. 40 años trabajé limpiando pisos ajenos, les dije a todos los presentes, pero siempre con dignidad. Nunca robé, nunca mentí, nunca falté al respeto a nadie. Construí este edificio con trabajo honrado, con sacrificio, con amor, y ustedes dos lo convirtieron en el escenario de mi humillación. Miguel intentó hablar otra vez, pero lo detuve con un gesto. «Miguel, criarte fue el trabajo más importante de mi vida. Tu madre y yo te enseñamos valores, te enseñamos a respetar a los mayores, te enseñamos que la dignidad no depende de cuánto dinero tienes en el banco. Pero tú elegiste olvidar todo eso por complacer a una mujer que no conoce el significado de la palabra respeto». Los empleados comenzaron a sacar las sillas elegantes de cuero negro, los espejos con marcos dorados, las lámparas de cristal que tanto le gustaban a Valeria. Todo el ambiente sofisticado que ella había creado se estaba desarmando pieza por pieza bajo la mirada de las pocas clientas que se habían quedado a presenciar el espectáculo. «Don Ramiro», Valeria hizo un último intento desesperado, «por favor, piense en Miguel. Él no tiene la culpa de mis errores. Castígeme a mí, pero no destruya el futuro de su hijo». Me acerqué a ella, me quité los lentes una vez más y se los mostré. «¿Ves estos lentes, Valeria? Los compré con mis propios ahorros después de que tú destruyeras los anteriores. Durante 3 semanas viví prácticamente ciego, tropezando, lastimándome, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Y cada día tu esposo me veía sufrir y no decía nada. Me puse los lentes otra vez y la miré directamente a los ojos. El futuro de Miguel lo está destruyendo él mismo cada vez que elige el dinero sobre la familia, cada vez que elige tu ambición sobre el respeto a su padre. Yo solo le estoy enseñando que las acciones tienen consecuencias». Los últimos muebles del salón estaban siendo cargados en camiones. El local que 2 horas antes era el orgullo de Valeria, su templo de belleza y elegancia, ahora era solo un cuarto vacío con paredes desnudas. «Valeria», le dije como despedida, «me dijiste que los ciegos no necesitan luz. Ahora vas a descubrir qué se siente vivir en la oscuridad. Vas a entender lo que es no poder ver tu futuro, no poder ver hacia dónde vas, no poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto». Miguel me tomó de las manos, llorando abiertamente. «Papá, ¿qué tenemos que hacer para que nos perdone? ¿Qué podemos hacer?». «Miguel», le dije con la voz más suave que pude, «pueden empezar por aprender que la dignidad no se pisotea, que los mayores no se humillan y que el respeto no se compra con dinero. Cuando entiendan eso, tal vez podamos hablar». Salí del local vacío, seguido por el licenciado, los oficiales y la señora Martínez. Atrás quedaron Miguel y Valeria, de pie en medio del cuarto desnudo, rodeados de los restos de sus sueños de grandeza. En la banqueta respiré el aire fresco de la tarde
sintiendo por primera vez en meses que mi dignidad había vuelto. Los lentes me permitían ver todo con claridad. Las caras de las personas que caminaban por la calle, los letreros de las tiendas, el cielo azul de octubre. Si me estás escuchando, quiero que sepas que no sentí victoria, no sentí venganza, solo sentí paz. La paz de saber que nadie más iba a pisotear mi dignidad, que nadie más iba a tratarme como basura en mi propia casa. Esa noche, cuando regresé a casa, Miguel y Valeria ya habían hecho sus maletas. Se fueron sin despedirse, llevándose solo lo indispensable. La casa quedó silenciosa otra vez, pero era un silencio diferente. Era el silencio de la dignidad recuperada, el silencio de un hombre que finalmente había puesto límites. Ahora vivo solo, como elegí vivir. Veo televisión cuando quiero, enciendo las luces que necesito, leo mis libros con mis lentes nuevos, y cada mes las rentas de mi edificio llegan puntualmente a mi cuenta, recordándome que el trabajo honrado siempre tiene sus recompensas. Los ciegos no necesitan luz, decía Valeria. Pero ahora ella sabe que los soberbios tampoco pueden ver en la oscuridad. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.